que hablo a tu pueblo, Señor, dirígeme. Y Él me llevaba a esta pregunta, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Por qué las personas se alejan de Dios? ¿Conoce personas que se han alejado de Dios? Y aquí Jesús le está hablando a sus discípulos y les deja una verdad muy clara y específica. Dice: ustedes sin mí, discípulos, nada pueden hacer. Es una verdad que aplica para nosotros en nuestro tiempo, y es importante que nosotros podamos entender, porque hoy vamos a ver algunas de las razones por las cuales las personas se alejan, pero también quiero que aprendamos cuáles son algunas de las consecuencias de dejar a Dios. ¿Por qué hay consecuencias? La Biblia nos lo va a mostrar con ejemplos claros, y estoy seguro que en algún momento tú has experimentado alejarte de Dios y realmente no nos fue bien cuando nos alejamos de Dios. Realmente el camino no fue muy placentero cuando uno se aleja de Dios. Y quisiera comenzar con una pregunta que tiene que ver con decisiones importantes y trascendentes. Haciendo un poco de retrospectiva en el tiempo, considera la siguiente pregunta: ¿alguna vez ha cuestionado, ha considerado cómo estaría el día de hoy si no se hubiera alejado de ciertas personas y de ciertos lugares? ¿Cómo estaría su vida? Si usted no hubiera tomado la decisión de apartarse, de alejarse de ciertas personas y de ciertos lugares, ¿cómo estaría su vida hoy? Algunos estarían muertos, hermanos. De verdad. Los círculos donde se contaban eran muy dañinos. Pregunta nuevamente: ¿alguna vez se ha preguntado cómo estuviera usted hoy si no hubiera soltado ciertas cosas o ciertas personas que no debiste de haber soltado? Es decir, cosas buenas. Tal vez a lo largo de tu vida pasó un hombre que era un buen hombre, que era un hombre que te respetaba, que era un hombre que te amaba, y lo soltaste, lo dejaste. ¿Cómo estarías hoy? Ya no hay reversa, ¿va? En ese caso ya con el que estás ya hay que trabajar, ¿no? Ya con el que estás hay que trabajarlo. Pero ¿te has preguntado cómo sería tu vida? Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo sería si no hubieras dejado un trabajo que Dios te estaba bendiciendo? ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo sería tu vida si no hubieras dejado una carrera que comenzaste? ¿Cómo sería tu vida si no hubieras dejado el ministerio, el llamado que Dios tiene en tu vida? ¿Cómo sería tu vida? Diferentemente, o totalmente estoy de acuerdo que tu vida sería diferente. Por el otro lado de la cara de la moneda, ahora piensa en esas cosas que gracias a Dios pudiste dejar, que gracias a Dios pudiste alejarte, que gracias a Dios tomaste decisiones, que hay decisiones que arreglan tu vida al agarrar algo, al permanecer, y hay decisiones que arruinan tu vida al quedarte en ahí. Hay decisiones que te van a arruinar la vida si tú te quedas con cierto tipo de amistades, con cierto tipo de personas, con cierto tipo de atmósferas. Hay decisiones que van a arruinar tu vida para siempre. ¿Cómo estuvieras hoy si tal vez no hubieras alejado de esas personas que no eran de beneficio para ti? Amistades, familiares, esposos, novios, porque antes de casarnos tuvimos que pasar un filtro correcto, pero muchas veces nos brincamos el filtro y las personas hoy tienen una vida arruinada. ¿Por qué? Porque tomaron decisiones basadas en lo que sentían. Y las decisiones que tomamos tienen consecuencias. Yo quisiera que analizáramos esto precisamente, porque una de las decisiones más importantes que tú vas a tomar en la vida no solamente va a ser casarte, dónde te congregas, qué carrera vas a estudiar. Una de las decisiones en la cual todos estaremos sometidos en algún momento es si permaneces en Dios o te alejas de Dios. Todos estaremos en ese punto, sin excepción. Todos en algún momento estaremos en el punto: ¿sigo con Dios o me alejo de Dios? Todos estaremos sometidos a ese punto de quiebre donde eso cambiará tu vida radicalmente. Decides seguir a Cristo
Cristo a pesar de las circunstancias, o más fácil te alejas de Dios y te vuelves al mundo. Eso va a determinar tu vida en esta tierra, y no solamente tu vida en esta tierra, eso va a determinar tu eternidad después de que partas de esta tierra. Decisiones importantes, y esta es una de las más importantes de la vida. Y algunas de las razones por las cuales las personas se alejan de Dios, y quiero tocar mi primer punto, es que las personas se alejan por causa del pecado. Esta es una de las más comunes. El pecado en sus diferentes presentaciones, en sus diferentes contextos, en sus diferentes aplicaciones. Las personas se alejan de Dios por causa del pecado. Pecados de inmoralidad, pecados de adulterio, pecados de fornicación, malos hábitos, alcohol, drogas. Y muchas veces, hermanos, lo que el pecado hace en la vida del que está comenzando a caminar con Cristo, lo separa de la presencia de Dios. Y a menos que esa persona venga en arrepentimiento, esa persona puede volver a Dios. Pero el pecado nos aleja. Y no solamente te va a alejar de Dios, el pecado tiene un efecto tornado. ¿Cuál es el efecto tornado? Que todo a su paso lo va destruyendo. Todo, hermano. Las personas que tienen problemas con adicciones, cualquier tipo de adicción, destruyen todo a su paso, hermano. Destruyen a la familia, a la esposa, a los hijos, destruyen a los padres, destruyen a los hermanos. Es un tornado que arrasa con todo. ¿No lo ha visto? ¿No lo ha experimentado? El pecado. Y muchos que caminaron con Cristo prefieren renunciar a Cristo para vivir en el pecado. Una vez un pastor oró por una persona que era homosexual, y la persona, cuando oraron por ella tuvo un cambio, sí tuvo un cambio, pero a los meses esa persona volvió a lo mismo, a la misma práctica. Y cuando querían volver a orar por esa persona, dijo: ya no ore por mí, a mí me gusta, yo quiero estar así. Hay personas que dicen: ¿sabe qué, pastor? Yo decido seguir así. Y eso es algo tan contradictorio, porque cuando tú le presentas un mensaje de vida, de plenitud en Cristo, y ves el camino de muerte que va a tomar cuando decidas alejarse de Dios por causa del pecado, son caminos que, si te dan dos opciones y dos lugares a donde ir, tú tomarías de manera coherente el que te da vida, el que te llena, el que te sana, el que te restaura. Pero lamentablemente, por causa del pecado, tomamos el que nos destruye, el que produce placer momentáneo, el que produce un placer que tal vez te satisface en tu carne, pero que al final de eso, ese mismo placer te va a destruir la vida. Conocí una persona que tenía muchas relaciones sexuales con mujeres. Viene a Cristo, se arrepiente, Dios lo perdona, pero a los meses se entera que tiene VIH. ¿Y qué le pasó? Murió. El camino que él tomó al principio sin Dios tuvo una consecuencia. Dios nos va a perdonar cuando nos equivoquemos. Incluso Dios nos va a perdonar cuando a veces tú te sales del redil. Pero quiero que tú entiendas el día de hoy que toda decisión que tú tomes fuera de Dios va a afectar tu vida y vas a tener consecuencias. Pastor, pero Dios es amor. Dios es amor, pero Dios es justicia. Y Dios no puede ser burlado. Dios no es un juego. Dios no es un títere. Dios no es un mesero celestial que solamente lo busco cuando requiero algo divino, algo celestial. Dios es soberano y gobernante de las naciones. Dios está sentado en su trono y gobierna con mano poderosa. No podemos jugar con Dios. Ni tú vas a jugar con Dios, ni yo voy a jugar con Dios, porque eso tendrá graves consecuencias. Pregúntenos algunos que nos alejamos. El pecado es una de las causales por las cuales las personas deciden alejarse de Dios y dejar de ir a la iglesia. A veces esto pareciera que es juicio. Cuando tú confrontas a alguien con su pecado,
se sienten juzgados, pero a veces no es el juicio, es la confrontación a decirte que te alejes de aquello que te va a destruir. Y por eso muchas personas, sabe que estuve estudiando las estadísticas de las personas que dejan de venir a la iglesia. Muchas dejaron de ir a la iglesia porque se ofendieron, porque los confrontaron con su pecado. Y es más fácil huir a cambiar, es más fácil huir de Dios que decir, sí reconozco que estoy en pecado, requiero ayuda y voy a buscar de Dios para que me cambie. Es más fácil darse la vuelta a caminar por un camino donde Dios nos dice a través del Señor Jesús, toma tu cruz y sígueme, cárgala, llévala contigo y sígueme. Es más fácil darse la vuelta al mundo a cargar la cruz de Jesús. Por eso muchos, cuando son confrontados con el pecado, ¿qué prefieren? Adiós, pastor, yo aquí no. Y son de los que están en iglesia tras iglesia. Y van a una iglesia y confrontan con la palabra, dice el pecado. No, aquí no, aquí está muy fuerte. Y van a otra iglesia y lo confrontan con sus hábitos. No, pastor, usted la tiene contra mí, usted me está juzgando. Y son personas que están de iglesia tras iglesia, porque en ninguna iglesia el pecado será permitido por la palabra de Dios. Será confrontado, será afrontado y se les invitará, se les tendrá que ayudar a ser restaurados cuando la persona así lo quiera. Porque yo he conocido a lo largo de mi camino con Cristo que las personas deciden vivir en el pecado antes de pasar un proceso de restauración. ¿Qué es más fácil, pasar un proceso o darte la vuelta y seguir en tu vida? ¿Qué es más fácil? El pecado es algo que nos aleja de Dios y provoca. ¿Cuántas personas usted conoce el día de hoy que se alejaron por el pecado? ¿Cuántas? Yo conozco muchas, hermano. Conozco muchas personas que un día estuvieron en la alabanza y un día estaban perdidos. Conozco personas que estuvieron no sirviendo, buscando de Dios fervientes y hoy están perdidos. Y eso nos puede pasar a cualquiera. Aquí nadie está firme totalmente. Estamos en un proceso de cambio donde Dios es el alfarero y está cambiando nuestras vidas, hermano. Pero dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que mirar con cuidado, porque tal vez nosotros algún día caigamos. ¿Sabe que usted va a pecar? Y que yo voy a pecar, eso dice la Escritura. Pero dice la palabra de Dios que cuando tú peques, cuando tú caigas, abogado tenemos para con el Padre. Jesucristo mismo intercede por ti, por mí. Cuando tú caes en el pecado y tú vienes a Dios, pides a Cristo sea tu abogado. Él es el mejor abogado sobre la tierra, sobre el universo. Él va a interceder por ti, le va a decir al Señor, a Dios Padre, es que yo pagué con mi sangre la vida de este hombre, la vida de esta mujer. Yo pagué con mi sangre por su vida. Yo lo sellé con mi espíritu. Yo intercedo por él. Gloria a Dios. ¿Qué abogado tenemos, hermano? El mejor abogado sobre el universo. Pero es necesario que entendamos que el pecado provoca que nos alejemos de Dios. Número 2, ¿por qué las personas se alejan de Dios? Por causa de las pruebas. ¿Cuánto cristiano no he conocido que se alejaron porque pasaron una prueba en la vida? ¿Conoce a alguien? Muchos, hermanos, muchos cristianos tuvieron una pérdida, tuvieron un accidente, los despidieron injustificadamente, tuvieron una difamación y lo que decidieron fue alejarse de Dios. Yo conozco muchos. Y hay algo que usted y yo debemos de entender, y es que vamos a pasar por pruebas, hermano. Vamos a pasar adversidades. Muchas de ellas te van a causar dolor y sufrimiento, hermano. Usted no va a evitar el dolor en su vida jamás. Y fíjese lo que es curioso de la vida, ¿no? Usted dice, bueno, yo me salgo de Cristo porque aquí creo que tuve más problemas, más aflicciones. Pero yo le hago una pregunta: saliéndote de Cristo, ¿vas a evitar que sigas pasando problemas? ¿Que sigas pasando aflicciones? ¿Que sigas pasando situaciones adversas? O sea, con Cristo las pasaste, pero Dios estaba contigo. Pero si tú te sales de Dios, ya Dios no va a estar contigo. ¿Prefieres los problemas con Dios o sin Dios?
Mi responsabilidad es prepararlo a usted para que resista las tormentas más destructoras que vengan a su vida. Mi responsabilidad es entrenarlo por medio de la palabra, que usted en algún momento va a pasar dolor, y ese dolor en algún momento va a probar su fe, va a probar su permanencia, va a probar su carácter y su madurez. Pero usted tiene que ser consciente de que usted y yo vamos a sufrir en algún momento. ¿Quién no ha sufrido aquí? No ha sufrido nunca. Unos tuvieron una niñez que ni para qué les cuento, ¿sí o no? ¿Cuántas niñeces tan destruidas tuvimos algunos? ¿Cuántos fueron abandonados por su padre? ¿Cuántos fueron abandonados por su madre? ¿Cuántos fueron abusados? ¿Cuántos fueron tribulados, hermanos? Vamos a pasar dolor en esta tierra, pero en la eternidad todo va a cambiar. Mientras estemos aquí, hermano, usted tiene que estar preparado, entrenado, para cuando venga una tormenta, usted esté equipado con la palabra y con el Espíritu Santo para pararse firme cuando vengan los vientos recios y las aguas turbulentas. Usted tiene que prepararse. ¿Cuántos dicen amén? Lucas 8:13 dice, hablando de la parábola del sembrador, dice: los que cayeron sobre las piedras son los que al oír la palabra la reciben con gozo, pero como no tienen raíces, creen por algún tiempo, pero al llegar la prueba se apartan. ¿Por qué se aparta la gente cuando pasa pruebas? Porque no tiene ¿qué? Raíz. Y la raíz representa simplemente que esa persona no está firmada, no está enraizada a la roca, al ancla que es Jesucristo. ¿Usted ha conocido a alguien que se ha alejado cuando vienen las pruebas? Muchos. La gran diferencia que cuando estamos con Dios y pasamos pruebas es que tenemos las promesas de Dios, que son como un salvavidas que nos ayudan a pasar esa tormenta, ese mar embravecido. La diferencia es que cuando tú pasas pruebas y estás con Dios, corres a la palabra de Dios como un bálsamo, como algo que te levanta, como algo que te anima. Cuando estás pasando por pruebas y estás con Dios, hay una gran diferencia, porque Dios, a través de su Hijo Jesucristo, ha prometido estar contigo en las peores circunstancias. Y el Salmo 23 dice que aunque andes en valle de sombra y de muerte, Él estará contigo. Esa es la abismal diferencia. Lamentablemente hay una gran estadística de personas que se alejaron por una prueba, por una aflicción. Y a veces eso sucede porque recibimos un evangelio donde no se nos dijo todo completo. Recibimos una enseñanza bíblica donde dice: al cristiano nada le va a pasar. ¿Cuántos han escuchado eso? Nada te va a tocar, nada te va a causar sufrimiento. Ven a Cristo, tus problemas se solucionan a la orden. Eso es el evangelio. Eso predicó Cristo, amados. ¿Qué predicó Cristo? Arrepentimiento de pecados. ¿Qué predicó Cristo? Venir para salvación y el perdón de los pecados para vida eterna. A veces cuando alguien pasa pruebas es porque no conoce el evangelio, simplemente es porque no conoce la escritura, es porque no ha sido instruido, no se ha dejado enseñar por la palabra. Porque si el evangelio fuera algo que evitara el dolor, entonces vamos a preguntarle a todos los apóstoles que murieron cuando la iglesia nace. El primer mártir fue Esteban y murió por predicar. Jesús le dijo a Pedro: el enemigo te va a zarandear. Y no le dijo Jesús a Pedro: pero yo voy a estar enfrente de ti. Le dijo: no, ve, voy a orar por tu fe, para que cuando tú regreses levantes a otros. ¿Quién nos dijo a nosotros que el cristiano no sufre? ¿Quién le predicó ese tipo de evangelio que no es bíblico? Que nos vendieron. Ven a Cristo y tu vida se soluciona completamente. Eso es una verdad a medias.
porque es verdad. Dios cambia, Dios transforma, Dios sana, Dios restaura, Dios limpia, eso es verdad. Pero el mensaje del Evangelio no se centra en solucionar tus problemas, se centra en darte acceso a la vida eterna por medio del arrepentimiento. Ese es el mensaje del Evangelio. Pero nosotros a veces queremos decirle a la gente: ven al Señor y tu vida se soluciona. Y entonces viene la gente diciendo: pues ¿dónde le firmo? Esa es una buena oferta. Y cuando vienen a Cristo y se dan cuenta que los de su casa los empiezan a odiar, que los de su casa los empiezan a rechazar, dicen: pues esto como que no me gusta. Y cuando vienes a Cristo, te corren del trabajo. Así le pasó a un hermano que ya llevaba como 10 años en una empresa muy grande, y cuando se convierte a Cristo, ¿qué creen? Recorte de personal. Después de 10 años en una empresa muy buena, entonces dice: bueno, pues a mí nadie me dijo esto, que yo al venir a Cristo me iban a correr. Pues mejor me regreso, ¿no? Para que me den el trabajo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando estamos sin Cristo, usted está en tinieblas, usted es esclavo del pecado. Y cuando viene a Cristo, la primera reacción del enemigo es atacar su vida para que usted se vuelva atrás, para que usted regrese de donde Dios lo sacó. Va a haber un ataque hacia usted directo, frontal, sobre tu familia, sobre ti, para que tú digas: no, pues aquí no está buena la cosa, mejor me regreso a la religión universal, a la religión popular. Allá nomás voy el domingo, aleluya, amén, y vámonos a vivir, y vámonos la semana a chupar y a cotorrear, a bailar, y el domingo voy para que el Padre me eche la bendición, me eche agua, me eche ajo, me eche lo que sea, pero ya. Eso no es el Evangelio. Cuando yo era joven estaba trabajando en la central de abastos en una de materias primas, y estaba afuera sentado con unos compañeros arriba de los bultos de papel de estraza, y viene el dueño y nos empieza a rociar con agua. ¡Trabajen, flojos! Y yo me empecé a reír, ¿no? Pero nos bañó, ¡órale! Y él pensaba que con el agua nosotros íbamos a trabajar. Y si nos paramos, ¿verdad? Porque nos mojó todo. Pero él tenía la idea que el agua que les dan en la iglesia cambia. Y el agua no cambia. Lo que cambia es Jesucristo. Él cambia vidas, Él transforma corazones y Él da nuevos comienzos. ¿Cuántos dicen amén? El único que puede cambiar al hombre se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, y es el único mediador entre los hombres y Dios, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Aleluya, de Jesús. Yo le quiero decir, hermano, que usted va a pasar pruebas. Y no lo vea como algo ofensivo. Véalo como una advertencia que esto va a pasar en su vida. Lo que usted tiene que hacer es afirmarse en la palabra de Dios y buscar de Dios para que cuando vengan los tiempos difíciles usted esté preparado. Aquel que va a esos concursos de bicicletas o motocicletas en las montañas se preparan. Se ponen rodilleras, se ponen cascos, se ponen coderas, se ponen un chaleco especial porque se preparan, porque saben que pueden caer. Y al caer va a sufrir, va a causar dolor, pero van preparados. Usted tiene que prepararse para cuando vengan los tiempos difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Pero no se aleje, porque el enemigo quiere que usted se aleje de Dios. El enemigo va a buscar todas las formas para que usted se aleje de los propósitos de Dios. Imagine usted se aleja de Dios el día de hoy y usted no sabe lo que Dios iba a hacer con usted en 5 años. Tal vez lo iba a tener predicando, evangelizando, tal vez lo iba a tener sirviendo en algún área, y usted, como vino una prueba, renunció. Dios detiene el proceso que Dios tiene para usted, porque Dios nos da la opción de seguirlo o de no seguirlo, hermanos. Esto es una decisión personal y voluntaria, y quiero que quede claro esto en su vida. Usted no va a salvar a su familia. Esto es usted y Dios. No hay salvación
salvación colectiva. La decisión es personal al yo aceptar a Cristo. Si mi hermano no quiere, si mi esposa no quiere, si mis hijos no quieren, es su decisión. La salvación no es por familia. La salvación es que cuando yo de manera personal confieso a Jesús como mi Señor y Salvador y creo por fe que Él murió en la cruz y resucitó al tercer día. La salvación no es por familia, la salvación es personal. Y si alguien se quiere perder, que se pierda, pero tú toma la decisión correcta. Usted no va a salvar a nadie, hermano. Aunque queramos, aunque tengamos el deseo que todos los que se han sido estuvieran aquí, es su decisión personal y esa decisión tendrá consecuencias eternas. Es duro, pero es la realidad. Otra razón por la cual las personas se alejan de Dios es porque dejan de congregarse. Imagínense esta escena, una fogata con varios carbones. ¿Qué es lo que provoca que haya una lumbre grande y viva? La unión de todos los carbones. ¿Qué pasa si usted toma un carbón solito y lo separa de los demás? ¿Qué va a pasar? De manera gradual, ese carbón se va a ir extinguiendo y llegará a un punto donde ya no dé más. ¿Qué le pasa al cristiano que no se congrega? Exactamente lo mismo. Necesitamos buscar en coinonía, en unión, porque Dios a través de su Hijo Jesucristo establece la iglesia como un lugar para crecer, como un lugar para recibir la enseñanza, como un lugar donde las personas desarrollan los dones que Dios ha depositado, el ministerio. El cristianismo no es un cristianismo de llaneros solitarios. El cristianismo jamás ha sido así. El cristianismo es un cristianismo que se da en comunidad. Vea, la iglesia primitiva se juntaban en casas, pero había grupos de personas. Vea, cuando Jesús enviaba a alguien a servir, los mandaba de dos, los mandaba siempre con alguien. ¿Por qué? Porque el cristianismo es necesario la compañía de mis hermanos. Las personas se alejan de Dios porque no van a la iglesia, porque lo hacen muy esporádicamente. Y sabe que una persona que deja de ir a la iglesia va a dejar de orar, va a dejar de buscar la presencia, va a dejar de leer la palabra poco a poco, va a ir perdiendo el deseo de buscar a Dios, va a ir perdiendo el deseo de servir a Dios. Una persona que se aparta de la fogata, en algún momento llegará al punto donde va a decir: ya no voy a ir más. Ya no voy a ir más, ¿sí o no? Porque se apartó del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la unión de varios miembros. No, dice el apóstol Pablo que uno son las manos, los pies. Y el cuerpo de Cristo no está desmembrado, hermanos. No hay una mano por allá sola ahí flotando. Yo soy de la iglesia, soy cristiano. ¿Y dónde te congregas? No, yo busco al Señor en mi casa. Y con ese cuento, con esa excusa de que Dios está en todas partes, la gente no viene a la iglesia. Cuando Jesús instituyó un lugar para reunirse, eso lo instituyó Jesús, no yo. No, yo no necesito a la iglesia porque Dios, yo oro en mi casa, leo la Biblia en mi casa. Pues es un nuevo cristianismo, porque ese no está en la Biblia. Jesús instituye la iglesia para estar unidos. Y por esta razón muchos deciden alejarse de Dios. Y voy con el último. ¿Cuál es una de las últimas razones? Por las malas experiencias. ¿Cuántos se han alejado por las malas experiencias? Infinidad de cristianos. Es injusto querer juzgar a todo el cuerpo de Cristo por la falla de uno o más miembros. Es injusto. Si yo conociera tu familia, y tú en particular, hermana Carmen, usted me hace algo, un ejemplo, y yo conozco a toda su familia y digo, no, toda su familia es igual porque ella me hizo algo. ¿No sería injusto juzgar todo el cuerpo de Cristo porque uno te falló o porque dos te fallaron?
porque el hecho de que uno o dos te hayan fallado no significa que los demás sean igual. Y es más, con los padres pasa mucho esto. A veces un hijo es rebelde, es contestón, no respeta la autoridad, y los demás pensamos, pues en su casa ha de ser igual su papá, por eso es así. Y cuando tú conoces al papá te das cuenta que es totalmente lo contrario. Es respetuoso, es educado. ¿Sabe por qué pasa esto, hermanos? Porque de manera personal él está actuando así, pero sus padres no son iguales. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que nuestros hijos buscaran a los papás que están aquí y no buscan? Y a veces nosotros juzgamos a los padres por los hijos que no buscan, como si los padres tuvieran la culpa. No la tienen, porque el hijo es responsable. Ayer era la pizza de Don Motorratón, pero la mala experiencia de esa pizza del Motorratón te va a evitar que vuelvas a comer pizza. Y entonces, ¿por qué una mala experiencia en la iglesia provoca que dejes de buscar de Dios? ¿Por qué? Y tenemos que entender en este punto que de este lado del cielo, las personas que estamos aquí, estamos en el taller del maestro. Todos, sin excepción, vamos a fallar, hermano. Usted no idealice a los pastores, usted no idealice a los líderes, usted no idealice al hermano. Es que el hermano siempre es amable, siempre es jubiloso, siempre. No, ese hermano usted lo va a ver tirado, lo va a ver desanimado, lo va a ver que no quiere venir a la iglesia, hermano. No idealice a la congregación, porque aquí estamos un grupo de personas que fuimos restauradas y que somos pecadores redimidos, hermano. Si usted un día ve un hermano caído, al contrario, ore por él. Pero la mala experiencia provoca que muchos se alejan de Dios. ¿Cuántas personas no se alejaron porque en su iglesia tal vez el pastor abusó de su autoridad? Eso es cierto, eso pasa, hermano. Y dijeron, no, pues mira, el pastor, si es el pastor. Y tú ya etiquetaste a todos los pastores de la tierra. No hay ni uno, no hay uno bueno para ti. Ya todos son como el ese que te encontraste. Eso es verdad. Ok, de un hermano que un día te defraudó, te pidió 500 y nunca te los pagó. Todos los hermanos son iguales, hermano. Todos son iguales, todos los de aquí son iguales. Porque uno me falló. ¿Es justo? ¿Es correcto? Pero muchos buscan la excusa para decir, no, pues si la iglesia está llena de hipócritas, ¿yo qué voy a ir allá? No solamente de personas que estamos en esa condición, la iglesia está llena de pecadores. Y todos somos pecadores, hermano. Desde el que está aquí al frente hasta allá atrás, todos somos pecadores. Y desde el que está aquí al frente hasta allá atrás, todos nos vamos a equivocar, todos vamos a fallar, todos en algún momento te vas a desanimar, todos en algún momento han pensado no venir a la iglesia porque están tristes y desanimados. A todos nos va a pasar, hermano. No somos ángeles. No somos ángeles, hermano. Eso va a pasar cuando estemos en el cielo. Seremos transformados, dice la palabra, y no habrá más pecado. Pero estamos acá, hermano. No se le olvide que estamos en el planeta Tierra. Somos terranos. El que tienes a un lado no es un marciano, no es Siti, no es alguien sobrenatural. Hermano, el que está al lado va a fallarte un día. El que está aquí enfrente, me voy a equivocar, hermano. Usted piensa que el que está allá en el audio, el que está allá atrás de Ujier, se va a equivocar. Una de las causas por las cuales muchos se alejan de las personas, de la iglesia, cuando tienen una experiencia, me lleva a pensar que en algún momento su mirada estuvo en esa persona y no en Dios. Que ella decía, es que este pastor nunca va a fallar, nunca lo voy a ver triste porque él siempre está alegre. O esta hermana no siempre la voy a ver danzando porque yo sé que ella es fenomenal. Es una súper hermana. Y el día que la ve así como de que ella está en pecado. No somos así, está en pecado. Ya le fue mal, es porque está en pecado. Somos bien juzgones, hermano.
Levantamos juicio contra uno y otro sin conocer su corazón y su vida. ¿Quién nos da derecho a hacer eso? ¿Usted conoce el interior de alguien? ¿Usted puede penetrar en su corazón? ¿Usted sabe lo que siente? ¿Usted sabe lo que está pasando dentro de él para decirle que, bueno, pues ya? Eso solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios. El hecho de que haya tenido una mala experiencia no significa que usted tenga que alejarse de Dios. Todos las hemos tenido, incluyéndome a mí. Incluyéndome a mí, tuve una mala experiencia pastoralmente y pensé en alejarme. Lo pensé, pero después dije no, porque entonces no tengo mi mirada en Jesús, tengo mi mirada en el pastor. ¿Por qué me voy a alejar? Si el que falló es el hombre, no Dios. Si el que falló fue un hermano, no fue Dios. Pero es ahí donde nosotros somos vivos, hermano, porque a veces buscamos una excusa para volver al pecado y volver a la suciedad. Cuatro razones por las que nos alejamos de Dios. Las personas se alejan por causa del pecado, por causa de las pruebas, por dejar de congregarse y por las malas experiencias. Último punto. ¿Habrá consecuencias de alejarse de Dios? Gálatas 6, 7 y 8 dice así: no se engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice la Nueva Traducción Viviente ese mismo versículo: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, nadie. Siempre cosecha lo que siembra. Y dice en la misma versión: los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. ¿Qué vas a recoger de alejarte de Dios y vivir en pecado? Destrucción y muerte. Dice la Reina Valera que porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. O siembras para muerte y destrucción, o siembras para vida eterna, pero las dos van a tener una consecuencia. El pecado es como una tarjeta de crédito con capacidad ilimitada, la Platinum de oro negra que brilla así, que dice: ¡oh! Crédito ilimitado. Ese es el pecado. Puedo hacer lo que quiera y no pasa nada. ¡Oh! Pero un día se te pasa la cuenta. ¿Viviste en fornicación? Enfermedades venéreas y aún más grave, SIDA, vas a morir. Señor, pero sí, tiene consecuencias tu fornicación, tu adulterio. Un esposo que engaña a su esposa, que le es infiel, va a tener consecuencias. Pero Dios lo va a perdonar, sí lo va a perdonar, pero su esposa tal vez lo deje para siempre, sus hijos lo odien para siempre, destruya vidas para siempre. La tarjeta se te va a pasar la cuenta. Aquel que toma constantemente, cirrosis, al hospital y a morir. Vas a morir. Ahora, ¿qué persona en su sano juicio toma algo que lo va a matar? ¿Qué persona en su sano juicio fuma algo que lo va a llevar al hospital y lo va a matar? Tómese este frasco de veneno y acorte su estancia, hermano. Deje de estar destruyendo la vida de las personas. Tómese en un minuto usted, patas para arriba. Y así no lo hace la vida de cuadritos a las personas. Porque eso es lo que quieres, eso es lo que está haciendo la persona que se aleja de Dios y está en su pecado, está cegando muerte y destrucción. Y esa muerte y destrucción tarde o temprano lo va a alcanzar, tarde o temprano te va a alcanzar las consecuencias de tu pecado. Tarde o temprano, aunque Dios te perdone, aunque Dios te restaure, muchas veces las consecuencias las vas a vivir en un futuro, no las vas a librar. La Biblia enseña que el rey David, cuando adulteró con Betsabé, su hijo murió. Dios lo perdonó, él se arrepintió, pero un hijo murió por causa de su pecado. La Biblia
Biblia nos enseña que el rey Salomón tuvo un inicio grande, un inicio donde le dio sabiduría para gobernar un pueblo, pero nos enseña que era mujeriego. Esas mujeres inclinaron su corazón a adorar dioses, la idolatría. Dice la Biblia en Génesis que Adán y Eva pecaron, que el pecado entró por un hombre y fueron expulsados del jardín del Edén. Hay consecuencias por lo que tú hagas en esta tierra, y muchas las vas a pagar aquí, las vamos a pagar aquí, hermano. Tenemos que parar nuestro pecado, tenemos que detener nuestro pecado, porque el hecho de que hoy estés bien no significa que tu pecado no te va a alcanzar, te va a alcanzar. Y todo pecado oculto que tú y yo tengamos no solamente nos va a alcanzar, será expuesto a todos. Dice la Biblia que no hay nada que pueda mantenerse oculto, y yo lo he experimentado en mi propia vida. Hace muchos años yo tenía un pecado y lo oculté por años, pero un día Dios me lo sacó a la luz pública. Y dije, caramba, yo pensaba que nunca iba a llegar ese día. Sí va a llegar, y te va a alcanzar y va a causar un tornado a los que están a tu entorno. Sí te va a alcanzar. Si tú estás en pecado oculto, te lo suplico por el amor de Jesús, déjalo, porque un día te va a alcanzar y vas a lastimar corazones, te vas a lastimar a ti mismo, vas a afectar otras vidas que no tendrían por qué ser afectadas por tu pecado. Te va a alcanzar, hermano, te va a alcanzar un día tu pecado oculto. Pregunto, ¿alejarse de Dios tiene consecuencias? Jueces capítulo 2 del 11 al 16. Dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y dice el versículo 2, a ver si lo pueden poner ese porfas. Dice el versículo 12, Jueces 2 del 11 al 16. Versículo 12 dice: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron. ¿Y qué dice ahí? Y provocaron a ira a Jehová y abandonaron, dejaron a Dios y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Y fíjense, ahí viene la consecuencia: el cual los entregó a manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. ¿Quién hizo eso? Dios a su pueblo. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra quién. ¿Y para qué? Estaba contra su pueblo. Y él trajo eso a su vida, como para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado. ¿Y tuvieron qué? Gran aflicción. ¿Hubo consecuencias de que el pueblo de Dios se alejara? Aflicción. Versículo 16 es el último, 17. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras sus dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos. O sea, el pueblo siguió, continuó. Dios manda jueces para que los libren de esta opresión. Se convierten por un tiempo, se arrepienten, pero vuelven al pecado y llevan una vida de que me arrepiento hoy, vuelvo, me arrepiento, vuelvo, me arrepiento y vuelvo, me arrepiento y vuelvo. Y Dios no puede ser burlado, porque Dios mismo trajo aflicción para aquellos que se habían alejado de Él, de su presencia. No fue el diablo que produjo aflicción a su pueblo, fue Dios. ¿Te quieres alejar? Es tu decisión. Yo lo único que te tengo que advertir como pastor
que el día que te venga una situación fuerte, no digas por qué te pasó. Ni siquiera te atrevas a preguntarle a Dios por qué. Es más que obvio, te alejaste de su presencia, te alejaste de sus caminos y te estás alejando de sus propósitos y voluntad. No preguntes por qué te pasa lo que te pasa, porque la respuesta es clara. Dios permite aflicción, Dios permite tribulación. ¿Para qué? ¿Y cuál es el propósito? Que tú vuelvas a Dios. En Ezequiel 34:4 dice así: yo buscaré la perdida. Hablando del contexto de pastores y ovejas. Fíjense cuántos tipos de ovejas hay aquí. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré a la perniquebrada y fortaleceré a la débil. Y aquí quiero enfocarme en un tipo de oveja en particular. Hay perdidas, hay personas que van en el camino y se pierden por alguna razón. Hay personas que se descarrían, que son rebeldes, pero que aún están en el redil luchando. Pero hay una, la que Jesús o la que Dios en esta palabra dice, la perniquebrada. La oveja perniquebrada, una a la que el pastor le tenía que romper la pata. El pastor le causaba sufrimiento a su oveja. ¿Por qué? ¿O cuál era el propósito? Para que no se saliera de su redil. ¿Te quieres salir? Yo no puedo evitar que nadie se vaya de la iglesia. El anhelo de mi corazón es que todos estemos aquí. Pero hay ovejas que dicen, pastor, ahí nos vemos. Está bien. Solo espera que el Señor te quebrante la pierna. Porque Él te ama tanto y tú perteneces a su redil. Porque el hecho de que te hayas o te quieras salir no significa que no pertenezcas a Dios. Sí, eres una abeja, pero eres media locochona, media coqueta con el pecado, ¿no? Así como que, no sé, mañana tal vez, en un año, pastor, después. Dios tiene límites. Dios tiene límites, dije. Dios sabe que un día te puede pasar algo y antes de que tú pierdas la vida sin Él, te va a tener que quebrar Él mismo. ¿Cómo? Que te corran del trabajo sin nada, que te acusen de algo que tú no hiciste, que venga una enfermedad a tu vida terminal. Pastor, pero ¿qué está? Sí, Dios lo va a permitir porque te ama tanto que Él te quiere dentro de su redil y tiene que quebrarte tu vida para que vuelvas y ya no te salgas de su presencia jamás. Dios nos ama tanto, hermanos, que es necesario que Él mismo permita una aflicción que te quebrante la pierna, que te la rompa para que te quedes quieto en su presencia. ¿Quieres salirte? ¿Has pensado en dejar de venir? ¿Has pensado en renunciar? Eso no es pecado. ¿Todos hemos pensado en renunciar? Sí. ¿Todos nos hemos sentido desanimados? Sí. ¿Todos hemos tenido experiencias dolorosas? Sí. Pero de eso, a de alejarte de Dios, son cosas muy diferentes. Una cosa es que pases alguna situación traumática, un problema, pero nunca pienses en alejarte de aquel que te dio la vida eterna. Porque, hermano, tarde o temprano, el pastor de pastores, el gran pastor, el rey de señores, el rey de reyes y señor de señores va a tener que ir por ti. Sí, por ti. Y te dice, no, o sea, ya te hablaron. Y otra cosa que hacen los de la perniquebrada es que silencian la voz de Dios. Nos ponen mute. Y yo, mute, pastor, ya no me diga nada de Dios. Mute. Oye, le ponen mute a Dios. No quiero saber nada de ti, Dios. Silencian la voz de Dios en su vida y es un grave error que vas a pagar.
Se lo digo desde la propia experiencia mía, hermanos. No se lo estoy diciendo porque yo supe, yo lo viví. Pones mute a Dios y pones mute a los que te pueden exhortar a volver a Dios. No me hablen, no me digan nada. Mute, cállese. No oyes nada. Pusiste el mute a la voz de Dios. Gran error. Gran error. ¿Cuál es el punto de todo esto, hermano? Y que quiero cerrar esta predicación. No se aleje de Dios. No se aleje de Dios. No se aleje del Señor. No se aleje de aquel que lo restauró. No se aleje de aquel que lo levantó en los momentos más difíciles de su vida. No se aleje de aquel que lo sostuvo cuando se estaba cayendo su casa. No se aleje de aquel que le proveyó milagrosamente cuando usted no tenía nada. No se aleje de aquel que estuvo con usted cuando todos lo abandonaron. No se aleje de aquel que ha creído en usted cuando nadie creyó en usted. No se aleje del que rescató su vida del hoyo. No se aleje de la vida misma. Por eso Jesús dice que la vid, que Él es la vid y que los pámpanos están unidos a la vid, y cuando tú te separas de la vid, cuando tú cortas de raíz la vid, cuando cortas el pámpano de la vid, dice, te secas y mueres. Yo la pienso para alejarme de Dios. Incluso la pienso para pecar. Ya no peca uno a gusto. Dices, híjoles, que... Pero Señor, ¿cuántos han tenido esa lucha? Ay, Dios mío. Señor, es que tengo un deseo que no es correcto, Dios. Pero... me voy a alejar de ti, Señor. Eso te va a lastimar el corazón, va a contristar al Espíritu Santo. ¿Y no luchamos así nosotros? Señor, quiero ir a la iglesia, pero tengo ganas de dormirme, tengo ganas de acostarme, tengo ganas de no ir, Señor. Y ahí tú estás luchando, Señor, pero yo necesito de ti, Señor. Imagínense si el gadareno, cuando llegó Jesús, un hombre lleno de demonios, él corrió a la presencia de Jesús, porque aunque estaba lleno de demonios, en su espíritu había una necesidad de la presencia de Jesús en su vida. Y a veces tú y yo estamos así, luchando, pero dentro de nosotros hay una necesidad que te arrastra, que es como un imán que te quiere llevar a tu Creador, a tu Señor. Es algo que no puedes explicar, pero hay una necesidad de su presencia en nuestras vidas. Por eso Pablo dice, acabo haciendo lo que no quiero, Señor. ¿Cuántos le ha pasado así? Oh, Señor, me equivoqué otra vez. Hice lo que no debía, Padre. Y el pecado debe dolerte, el pecado debe afligirte, porque le estás fallando al Señor. El pecado debe cicatrizar tu corazón, porque le estás fallando a aquel que entregó su vida en la cruz y que derramó toda su sangre para que tú vinieras a Él. Estás haciendo algo terrible, hermano, pero hoy en su gracia Dios no nos ha desechado. Dice que Él vino a este mundo no para condenar, sino para traer salvación para aquellos que deciden seguirlo. ¿Cuántos vamos a decidir seguir? ¿Tienes problemas? Sigue. ¿Tienes luchas internas? Sigue. ¿Estás pasando tribulaciones? Sigue. ¿Alguien te defraudó? Sigue a Dios. ¿Tienes lucha con el pecado? Sigue a Dios. Ese es el llamado, hermanos. Siga a Dios, no importando cuál sea la circunstancia, porque si tú eres fiel, aún en las pruebas más difíciles de tu vida, Dios te va a llevar a un nivel de presencia que cuando vengan después pruebas, no te vas ni siquiera a mover, porque Dios estará sosteniéndote de su mano poderosa. Que vengan. ¿Cuántos podemos decir, estoy listo, Señor? Así como cuando alguien va a comenzar la carrera, ya entrenó 5 meses, se preparó físicamente, mentalmente y está preparado. Que vengan. Van a venir estos africanos que son bien buenos para correr. Que vengan. Yo estoy listo, yo me preparé, yo me esforcé, yo estoy dependiente. Que vengan. Y
Y tenemos que prepararnos, hermano, porque Cristo viene. ¿Cómo lo vamos a hacer? Congregándose. Parece un acto muy sencillo, pero eso te fortalece en el espíritu. Recibes su palabra y estás listo para lo que venga. ¿Sabe que las personas que resisten más los problemas son los que más se congregan? ¿Por qué? Porque te estás alimentando de esto, y esto es vida eterna, esto es fortaleza. Y sabe, su palabra permanecerá para siempre. Esta no se va a acabar, hermano. Aunque la Biblia se desapareciera, hay algo que el diablo no puede quitar de ti, y es la palabra dentro de tu corazón, que hierve, que quema. Por eso Jeremías, él decía: yo ya voy a renunciar, Señor, a tu llamado. Hasta aquí. Y dice que cuando él quiere renunciar, dice: es que dentro de mí hay algo que me está quemando. No puedo renunciar a tu llamado, no puedo renunciar. No, es que hay algo que me consume dentro de mí. Y era la palabra de Dios dentro de él, porque él tenía que hablarla. Era la orden de Dios para Jeremías. Y así Dios ha puesto un propósito en ti que no va a dejar de arder hasta que tú lo cumplas. Tal vez te consuma, pero tú lo vas a cumplir, porque para eso naciste. Dios no nos ha consumido por su misericordia, pero Dios tiene un propósito para todos nosotros. ¿Dónde estuvieras hoy si no estuvieras con Cristo? ¿Dónde? Yo tal vez hubiera acabado como te por ocho. No lo sé, hermano. No lo sé. A veces me da vergüenza mi vida pasada, hermanos, me da vergüenza. Pero pienso por un momento: ¿dónde estuviera sin Dios, hermano? Usted no me conoció. Usted no me conoció cuando yo estaba reventado en el mundo. Usted no me conoció. No me conoció. Yo sé lo que estoy diciendo. ¿Dónde estuviera? No sé. Tal vez no estuviera ni siquiera vivo. Tal vez. Gracias a Dios que me rescató y que me dio propósito en la vida, que fue predicar su palabra, edificar el cuerpo de Cristo, vivir para servir. Póngase de pie, hermano.